Hola, me llamo Tatiana Komarova. Soy fisióloga consultora en Neurosoft. En este video, demostraremos la técnica de colocación de electrodos y sensores necesarios para realizar un estudio polisomnográfico. El kit incluye todos los electrodos y sensores necesarios para diagnosticar trastornos del sueño, según las recomendaciones de la Academia Americana de Medicina del Sueño. El kit incluye los electrodos necesarios para registrar un electroencefalograma, un electroquilograma, un electromiograma y un electrocardiograma. Para registrar estos parámetros, también podemos utilizar electrodos desechables con conector de botón y su cable correspondiente. Se utiliza un sensor termistor de flujo de aire para registrar el flujo respiratorio. Este sensor está diseñado tanto para pacientes adultos como para niños. Además, se puede colocar una cánula nasal al paciente y conectarla a un sensor de presión diferencial para registrar el flujo respiratorio. Este sensor está integrado en el Neuron Spectrum AM. Para medir el esfuerzo respiratorio durante la polisomnografía, utilizamos un sensor de esfuerzo respiratorio, con un cinturón de diferentes longitudes o cinturones RIP, con sus sensores correspondientes. Se utilizan un sensor de pulsioxímetro desechable y un sensor de pulsioxímetro reutilizable, en dos tamaños, para adultos y niños, para registrar la saturación de hemoglobina con oxígeno en sangre arterial. Además, el set de suministro incluye un sensor de ronquidos y un sensor de posición corporal. El Neuron Spectrum AM incorpora un sensor de posición corporal. Hoy utilizaremos el polisomnógrafo Neuron Spectrum AM portátil, que previamente se fijó al paciente con un cinturón especial. Este dispositivo PSG transmite datos al ordenador por Wi-Fi. De acuerdo con las recomendaciones de la ASM para el registro y análisis de las etapas del sueño, es fundamental registrar un electroencefalograma y un electromiograma. Se recomienda registrar las siguientes derivaciones de EEG durante el registro del electroencefalograma: F4, M1, F3, M2, C4, M1, C3, M2, O2, M1 y O1, M2, donde M1 y M2 son electrodos de referencia ubicados en la mastoides. Los puntos F3, F4, C3, C4, O1 y O2 son electrodos activos ubicados en la cabeza del paciente según el sistema 10-20. El software neuronspectrum.net cuenta con una herramienta especial que ayuda a identificar rápidamente estos puntos. Para usarla, es necesario realizar varias mediciones e introducir los datos en el software. Necesitamos medir las siguientes distancias. La primera distancia, desde el puente nasal hasta la región occipital, es la distancia de Nash-Ninian. La mitad de esta distancia corresponde al punto CZ. La segunda medición es la distancia entre las metástasis auditivas externas. Además, debemos medir esta distancia a través del punto CZ. La tercera distancia es la circunferencia de la cabeza del paciente, y las líneas de la circunferencia deben pasar por los puntos FPZ, OZ, T3 y T4. Después de introducir estas distancias en el software, este calculará la distancia entre los principales puntos activos en la cabeza del paciente. Para colocar los electrodos de EEG, necesitaremos una pasta adhesiva para electrodos. Podemos usar unipasta o pasta 10-20. Además, podemos pretratar la piel bajo el electrodo con una pasta abrasiva, lo que reducirá significativamente la impedancia. Se recomienda comenzar a colocar los electrodos conectando los electrodos de tierra y de referencia. El electrodo de tierra puede colocarse en la frente del paciente, justo debajo de la línea del cabello o en el punto FZ. Previamente, se debe frotar suavemente la piel bajo el electrodo con una toallita con alcohol, y si es necesario, con una pasta abrasiva. Llene el recipiente del electrodo con pasta. Basta con usar una pequeña cantidad de pasta, pero de modo que el recipiente esté completamente lleno. Coloque el electrodo y fíjelo con cinta adhesiva. El cable del electrodo debe colocarse de forma que no moleste al paciente. Conecte el electrodo de tierra a la entrada correspondiente del polisomnógrafo.
De la misma manera, después de tratar las áreas de piel necesarias, colocamos los electrodos de referencia en la mastoides. Conecte el cable del electrodo a los conectores del dispositivo marcados como M1 para el electrodo izquierdo y M2 para el electrodo derecho. Marque los puntos encontrados según el sistema 10-20 en la piel del paciente con un marcador especial. Ahora procedemos a colocar los electrodos de eje en el cuero cabelludo del paciente. Para ello, además de una toallita con alcohol y pasta para electrodos, necesitamos pequeñas gasas. Preparamos el punto donde colocaremos el electrodo con una toallita con alcohol. Aplicamos una cantidad considerable de pasta para electrodos, un poco más de la necesaria para fijar el electrodo. Podemos usar esta pasta extra para una fijación adicional del electrodo. Después, tomamos una gasa, aplicamos un poco de pasta para electrodos y la pegamos al electrodo. También podemos aplicar pasta para electrodos a una gasa. De esta manera, fijamos el primer electrodo. También podemos usar colodión para fijar los electrodos de eje al cuero cabelludo. Sin embargo, es fundamental recordar que existen requisitos específicos para el almacenamiento y uso de esta sustancia. Al colocar el electrodo de eje, usamos pasta para electrodos para llenar el recipiente del electrodo. Después, tratamos el punto que encontramos con la toallita con alcohol, pegamos el electrodo, colocamos una gasa sobre el electrodo, usamos un cepillo para aplicar colodión a la gasa y la secamos con un secador de pelo. Colocamos los electrodos en los puntos F3 y F4. De la misma manera, fijamos los electrodos en los puntos C3, C4, O1 y O2. Ahora conectamos el cable de estos electrodos al dispositivo de registro. Para registrar el electroquilograma, necesitamos dos derivaciones. Los electrodos activos en estas derivaciones se ubicarán en la cara del paciente. Ya hemos fijado el electrodo de referencia en la mastoides. Colocamos el primer electrodo 1 centímetro por debajo y 1 centímetro lateralmente al ángulo externo del ojo izquierdo. Colocamos el segundo electrodo de la segunda derivación, 1 centímetro por encima, y 1 centímetro lateralmente al ángulo externo del ojo derecho. Utilizaremos electrodos de copa reutilizables para colocar los electrodos. Para fijar este electrodo, necesitaremos pasta para electrodos, pero en algunos casos, podemos utilizar electrodos de hidrogel desechables con conector de botón y el cable de derivación correspondiente. Llenamos la copa del electrodo con una pequeña cantidad de pasta para electrodos. Tomamos una toallita con alcohol y cinta adhesiva. Tratamos la zona de la piel con una toallita con alcohol, pegamos el electrodo y lo fijamos con cinta adhesiva. Colocamos el segundo electrodo de la misma manera. A continuación, conectamos los cables de derivación del electrodo al dispositivo. Para analizar las etapas y fases del sueño, necesitamos una derivación EMG bipolar, que se coloca en el mentón del paciente. Sin embargo, no siempre es posible fijar estos electrodos de forma fiable, por lo que se recomienda colocar 3 electrodos EMG en el mentón. Colocamos el primer electrodo central 1 centímetro por encima del borde inferior de la mandíbula, a lo largo de la línea media. Luego, colocamos 2 electrodos adicionales, 2 centímetros por debajo del borde inferior de la mandíbula.
Un electrodo debe colocarse 2 centímetros a la izquierda y el otro, 2 centímetros a la derecha de la línea media. Para registrar un electromiograma desde el mentón, se pueden utilizar electrodos de copa reutilizables y pasta para electrodos. Sin embargo, en algunos casos, los médicos utilizan electrodos desechables con conector de botón y el cable de derivación correspondiente. Desengrasamos la piel bajo el electrodo con una toallita con alcohol. Pegamos el electrodo con pasta en el punto deseado y lo fijamos con cinta adhesiva. Del mismo modo, colocamos 2 electrodos debajo de la línea del mentón. Conectamos el cable de derivación de los electrodos EMG desde el mentón al dispositivo. Para diagnosticar trastornos cardiorrespiratorios, es necesario registrar un electrocardiograma. Según las recomendaciones, durante un estudio polisomnográfico, es necesario registrar la derivación 2 del ECG modificado, utilizando la colocación de electrodos en el torso. Utilizamos una derivación bipolar. Fijamos el electrodo negativo debajo de la clavícula derecha, en la línea medioclavicular. El electrodo positivo se coloca en la parte inferior izquierda del tórax, en la línea axilar anterior, en el sexto o séptimo espacio intercostal. Ya hemos colocado estos electrodos. Para registrar el electrocardiograma, podemos utilizar electrodos desechables de hidrogel, con conector de botón o electrodos de copa reutilizables. Tratamos la zona de colocación de los electrodos con una toallita con alcohol y los pegamos. Ahora podemos conectar el cable de derivación de los electrodos de ECG al polisomnógrafo. Para registrar el flujo respiratorio, según las recomendaciones, debemos colocar el sensor de flujo de aire sobre la resistencia térmica del paciente, así como una cánula nasal que conectamos al sensor de presión del flujo de aire. Este sensor ya está integrado en el dispositivo. Primero, colocamos cuidadosamente el sensor de flujo de aire sobre la cara del paciente, tras lo cual aplicamos una cánula desechable de la misma manera. Para asegurar que la cánula y el sensor estén en la posición correcta durante el estudio, fijamos adicionalmente los cables del sensor y la cánula con cinta adhesiva. A continuación, conectamos el sensor de flujo de aire al conector correspondiente. La cánula debe conectarse al conector neumático de tornillo del dispositivo con un movimiento giratorio. Para registrar los ronquidos, utilizaremos un sensor de ronquidos. Se puede colocar sin gel ni pasta. Colocamos el sensor en el cuello del paciente y le pedimos que simule roncar o toser. En este caso, localizamos el punto de máxima vibración, desengrasamos esta zona de la piel con una toallita con alcohol y pegamos el sensor de ronquidos con el lado marcado con un punto azul. A continuación,
Conectamos el cable de derivación del sensor al dispositivo. Para evaluar el esfuerzo respiratorio, podemos utilizar sensores de esfuerzo respiratorio con cinturones inductivos o RIP con sensores adecuados. En este caso, utilizaremos cinturones inductivos. Por favor, póngase de pie. Fijamos el primer cinturón a la altura de las axilas. Conectamos el sensor al cinturón. Ahora necesitamos conectar los cinturones inductivos al dispositivo. Para conectar los cinturones inductivos al dispositivo Neuron Spectrum AM, necesitamos usar un adaptador. Conectamos el cable verde del adaptador al conector de tierra del dispositivo, y el electrodo de tierra directamente al adaptador. Conectamos el cable negro del cinturón superior al adaptador, y el rojo directamente al conector marcado con el símbolo más, TH o tórax. Conectamos el cable negro del adaptador al conector marcado con un signo menos. El cinturón inferior se conecta de la misma manera. Conectamos el cable negro del cinturón inferior al adaptador. Conectamos el cable rojo al conector marcado con un signo más, y el cable negro del adaptador al conector marcado con un signo menos. Siéntese, por favor. Para registrar la saturación de hemoglobina en sangre arterial con oxígeno, se recomienda utilizar el sensor de pulsioxímetro. Este puede ser un sensor desechable o reutilizable. Colocamos el sensor en la mano del paciente. Previamente, limpiamos el dedo con una toallita con alcohol y luego colocamos el sensor. Coloque la mano en una posición cómoda y fije el cable con cinta adhesiva. El cable del sensor debe pasarse por el pijama o la camiseta del paciente y conectarse al dispositivo. Si es necesario, el cable del sensor se puede fijar en varios puntos adicionales con cinta adhesiva. Para registrar los movimientos de las extremidades durante el sueño, se recomienda utilizar dos derivaciones EMG bipolares. En este caso, fijamos los electrodos en las piernas del paciente. Para registrar un electromiograma, podemos utilizar electrodos desechables con conector de botón o reutilizables. Los electrodos se colocan en el centro del tibial anterior, separados entre sí por 2 y 3 centímetros. Tratamos los puntos de fijación de los electrodos con una toallita con alcohol y los pegamos. Después, conectamos el cable de derivación. También podemos asegurar los cables de derivación con cinta adhesiva. Colocamos los electrodos en la pierna derecha de la misma manera. Conectamos los cables a los electrodos y los fijamos con cinta adhesiva. Conectamos los cables de los electrodos izquierdo y derecho al dispositivo.
De esta forma, hemos conectado todos los sensores y electrodos necesarios para realizar un estudio polisomnográfico. Al utilizar el polisomnógrafo Neuron Spectrum AM, no es necesario fijar el sensor de posición corporal, ya que este ya está integrado en el dispositivo. Ahora debe conectarse al software neuronspectrum.net y comprobar la correcta colocación de los electrodos. Para ello, debe medir la impedancia. Si la impedancia se encuentra dentro de los valores normales, debe tender los cables de todos los sensores y electrodos de forma que no molesten al paciente. Ahora ya puede iniciar la polisomnografía. En Dormir Bien, nos ocupamos de lo esencial.